Bueno, hola. Estamos aquí confinados en casa por el asunto del coronavirus. Y bueno, he visto que hay gente que hace cosas para animar el tiempo de confinamiento a otra gente. He visto que hay gente que canta o que toca instrumentos o incluso cuenta chistes o cosas divertidas. Yo no hago nada de eso, soy historiador y antropólogo y, y bueno, quería contaros alguna cosa de las cosas que sé. Entonces, no os voy a dar una conferencia porque sería algo que llevaría bastante tiempo y sería un poco pesado, pero sí poder transmitiros quizá mi pasión por la historia en una pequeña charla y contaros por qué comencé con esta pasión, ¿no?, por la historia. Siempre me gustaron las cosas del pasado y he sido siempre una persona curiosa, ¿no? Y luego aparte, yo creo que se pueden ir descubriendo en la vida cotidiana, en las cosas normales que te rodean, referencias históricas, ¿no? Mismamente, yo nací en la calle Alcedo Bustamante de Santander y viví allí, pues, en la casa de mis padres, pues 24 años. Yo no sabía quién era Alcedo Bustamante, ¿no? Y posiblemente mucha gente no lo sepa. Francisco Alcedo Bustamante fue un marino de la Real Armada Española que del siglo XVIII fue un marino ilustrado que murió, pues, combatiendo en Trafalgar, como tantos otros de su generación. Francisco Alcedo Bustamante nació y vivió cerca de donde hoy sigue su calle. Él pertenecía a la familia de los Riva Herrera, que tenían un palacio al principio de la calle Santa Clara, allí en Santander, justo enfrente de la iglesia de la Compañía, donde hoy hay, pues bueno, es un edificio de pisos y oficinas y están allí los sindicatos, ¿no? Está justamente el restaurante social de Comisiones Obreras. Bueno, pues en ese bloque, en el suelo de ese bloque, allí se levantó el Palacio de los Riva Herrera hasta el incendio que arrasó Santander en 1941, ¿no? En su momento decían que era el edificio más bello de la ciudad, ¿no? Bueno, este hombre, pues como tantos otros de su época, pues ingresó en el cuerpo de infantes de marina en Cádiz y tuvo, pues, una vida militar parecida a la de otros marinos suyos contemporáneos, ¿no? Participó en varias campañas, ¿no?, en el sitio de Gibraltar, en el sitio de Argel, estuvo con Gálvez luchando contra los ingleses durante la Guerra de la Independencia norteamericana y tomó Pensacola. Y luego, pues, estuvo prácticamente por todo el mundo con diferentes flotas según le fueron destinando. Y al final, en 1805, le dieron el mando del buque Montañés, con el que participó, como os he dicho antes, en la batalla de Trafalgar, y murió en el combate, murió con la mayor parte de la tripulación, porque el barco fue uno de los primeros a entrar en combate y quedó arrasado, ¿no?, aunque después fue remolcado a puerto, no fue atrapado por los ingleses. Esto me da pie para hablaros del buque del Montañés, que también es algo curioso. El buque del Montañés fue un regalo que le hicieron las gentes de Cantabria al rey de España, ¿no?, a Carlos IV Borbón. Esta fue una idea de los hermanos Bustamante y Guerra. Francisco era un hombre de negocios que estaba en México
había hecho mucho dinero allí, en México. Y luego el otro hermano, José Joaquín, pues también era era un militar de carrera, era también marino y fue uno de los más importantes de la época. Era conocido también del que estaba hablando antes, de Francisco Alcedo Bustamante, y fueron colegas y estuvieron en varias campañas juntos. La idea que tuvieron fue hacer el buque más moderno de la época y regalárselo al rey para gloria de nuestra tierra. Entonces, uno de los hermanos en México consiguió mucho dinero de los indianos cántabros que estaban allí viviendo, trabajando, que tenían negocios, que había la colonia cántabra allí en México siempre fue muy importante. De hecho, entonces el virrey era también de aquí. Y José Joaquín por aquel tiempo era pues el comandante de la flota del Río de la Plata en Argentina, en el virreinato del Río de la Plata. También allí había una población bastante importante, sobre todo comerciantes, en Montevideo, lo que es hoy la capital de Uruguay, y consiguieron mucho dinero, aparte de gente de aquí en Cantabria, pero sobre todo del dinero de esta gente cántabra que vivía en América. Entonces le encargaron hacer el barco más moderno. Lo querían hacer aquí, en el astillero de Guarnizo, pero ya llevaba unos años cerrado. Y entonces pues el gobierno de España no les permitió hacerlo. Y al final lo hicieron en el Ferrol y se votó en 1794. El buque era un buque, como os he dicho, moderno, con una línea muy avanzada. Era un buque veloz. Tenía la primera línea baja de cañones muy cerca del agua, por una serie de mejoras que habían hecho en el buque, lo cual pues tenía una capacidad de fuego pues muy importante, ¿no?, al entrar en combate. La única condición que pusieron los hermanos Bustamante y Guerra al rey era que el buque se llamara Montañés, por supuesto, y que los oficiales fueran también cántabros. Todos tenían que ser cántabros, el capitán y los siguientes oficiales. Y la mayor parte de la tripulación, me imagino que en el principio todos serían también de aquí. Y bueno, el buque tuvo una historia propia, ¿no?, como barco muy dilatada y muy heroica, vamos a decir, ¿no? Estuvo por todos los mares del mundo, dio la vuelta al mundo, se enfrentó a todos los enemigos que os podéis imaginar de la época, franceses, ingleses, estuvo en la zona de Filipinas, combatió a chinos, a piratas japoneses, a los ingleses de Hong Kong, a todo el que se le cruzaba. Y era un barco pues poderoso, ¿no?, un barco de guerra poderoso. Cuando en 1805 le dan el mando a Francisco Alcedo Bustamante, coincide el enfrentamiento con Inglaterra y la batalla de Trafalgar, ¿no? Ya os he dicho que fue uno de los primeros barcos en entrar en combate, precisamente porque era un barco veloz y por su capacidad de combate pues se enfrentó allí en primera línea a los ingleses y fue arrasado por el fuego de varios buques, quedó totalmente desarbolado y murió mucha gente. Y como os dije, pues el propio Alcedo Bustamante, que según cuentan pues las crónicas de la batalla, pues estaba mal herido, ahí tumbado, muriéndose en el suelo del barco, en la cubierta, y todavía, a pesar de que estaba muriéndose, estaba dando órdenes el tío.